Porque lo que nos hemos verificado, como comentábamos desde un principio en el canal, y como vimos también en sus mismas imágenes subidas a internet con su padre, estamos hablando de un sicario. De un sicario. En este caso, lo vamos a corroborar por toda la información que ha salido con toda nuestra investigación. Hoy voy a intentar explicar, y eso sí que vais a tener hoy que estar muy atentos, de verdad os lo digo, por eso he entrado seria, ¿no? He entrado seria porque hoy es el día que vamos a entender el caso de estas tres chicas. Vamos a entenderlo. Y os lo voy a intentar explicar lo mejor posible, apoyada por la información que están dando, que se está dando, y que nosotros también hemos dado en el canal, ¿vale? Así que os digo que iba a ser un directo donde vamos a currar todos y vamos a currar de lo lindo, ¿no? De lo lindo para poder entender todo lo que ha pasado. Vamos a colocar, de algún modo, todas las fichas, vamos a decirlo así, en su sitio, ¿no? Para que lo tengáis claro, aunque creo que si habéis seguido el caso en este canal, básicamente lo tendréis suficientemente claro o claro del todo. Pero se nos puede ir alguna fichita de uno a otro lado igual importante que igual no se le ha prestado la suficientemente atención. Pero, que sepamos realmente lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar si, por supuesto, las autoridades argentinas quieren que pase. Quiere que pase. Eso tenerlo claro, ¿no? Porque como siempre se ha dicho en este canal y lo dicen muchos compañeros, no hay crimen perfecto sin una mala investigación o sin investigarlo, que puede ser también, ¿no? Entonces, os voy a pedir atención, porque vamos a hacer, hoy lo vamos a espaciar en tres bloques, vamos a decirlo así. El bloque primero, todo lo que tiene que ver con las detenciones, para que vayamos entendiendo cómo se han movido y cómo las indicaciones que hemos ido dando nosotros y hacia dónde hemos llevado nosotros en lo que sería realmente el verdadero cártel, es correcta y vamos a entenderlo. Luego vamos a tener otro bloque, cómo funciona y qué ha pasado en realidad. Vamos a entenderlo, qué ha pasado en realidad. Y luego vamos a terminar con un último bloque que yo le he denominado las autopsias, ¿vale? Ahí lo dejo. Donde creo que aquí van a tener que responder las familias de las víctimas, ¿vale? Pero ese lo vamos a dejar para el final porque creo que para seguir con esta causa tenemos que tener muy claro quién es quién y en dónde están posicionados, ¿vale? Porque aquí sí se han dicho bastantes incongruencias, bastantes burradas al respecto, ¿no? Y creo que en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, ¿vale? Y vamos a empezar. Vamos a empezar con algo que no se nos tiene que olvidar. Partimos de la base que tres chicas, una de 15 y dos de 20 años, que ejercían la prostitución, fueron asesinadas en, vamos a decir, en un acto salvaje y brutal. Ese acto salvaje y brutal se cometió porque, en principio, una, dos o las tres de las víctimas, porque son víctimas, sean lo que sean o trabajen en lo que trabajen, parece ser que robaron a alguien equivocado. ¿Y a qué me refiero con alguien equivocado? Porque a mí me han llegado una serie de informaciones en las cuales se confirma, primero que las tres chicas,
trabajaban en la prostitución, las tres, ¿vale? Que una de ellas, en este caso hablaríamos de Lara, y vamos a ponerlo en potencial, como decís en Argentina, aquí decimos supuestamente, dado que se tiene que conformar la investigación. Tenía contacto o más contacto con este tipo de personajes, y me refiero a lo que tiene que ver con el tema de la droga, ¿vale? De la droga, porque de la droga salen los sicarios, básicamente, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Hay una de ellas, de la de 20, que también lo comentamos en su momento, que no ella, pero sí alguien cercano a ella, pudiera ser que también estuviera vinculado de algún modo a esos grupos de personas que trapichean, aquí en España le decimos trapichean con droga, y que incluso Lara, no solo tampoco ella estuviera en el ajo, sino que parte de su círculo cercano. O sea, sí, en principio, Lara era el objetivo y su círculo cercano, alguien de su círculo cercano. Luego, aparte de Lara, las dos chicas, las de 20, una de ellas, no ella, sino una de ellas. Y sabéis que hemos hablado de esa persona aquí y hemos dado la data de por qué podría tener vinculación, no ella, sino alguien cercano a ella, también a este grupo, a estos cárteres. Bueno, cárteres no llegan a ser cárteres, sino trapicheos de droga, grupos que trapichean con droga, estarían vinculados a ello. Dentro del tema de que las chicas se prostituían, parece ser que era bastante normal el robo a clientes. Pequeños hurtos, vamos a llamarlos así, ¿vale? No en gran cantidad, no como ha ocurrido esta vez, pero sí pequeños hurtos. Eso se confirma, ¿eh? Y en este caso, pues sí hubo un gran hurto, estamos hablando, y también está confirmado de 3 kilos de droga, 3 kilos, a alguien que no debieran haberle robado. Que no debieran en ningún momento haberle robado, ¿vale? Si estamos hablando de que el pequeño J no es, y lo dijimos desde el principio, sin una célula o un grupo en expansión, vamos a decir así, no trapicheaba. Sí, a ver, no trapicheaba es mentira. Sí trapicheaba, pero no era su... ¿Cómo decirlo? Su primer trabajo. Vamos a dejarlo así. Era su segundo trabajo. Vamos a decir. Él proviene, y eso ya lo dijimos en este canal, él proviene de una familia de sicarios. Es la tercera generación de sicarios de su familia. Su abuelo era sicario, su padre era sicario y él es sicario. Por lo tanto, él no es el jefe de ninguna, ni banda, ni nada que se le parezca, de venta de droga. Él es una célula, como comentamos, en este caso es un sicariato, así lo podríamos denominar, que también trapicheaba con droga, puesto que tenía, vamos a decir, hilo directo con un cártel muy importante de Perú, como es Los Pulpos. Entonces sí que es cierto que traía y llevaba droga, vamos a decir, le mandaban droga, él la vendía y bueno, quería hacer su grupo, eso sí, quería hacer su grupo y estaba como ahí en pruebas, vamos a decirlo así, pero, vuelvo a repetir, no era su trabajo principal. Por lo tanto, no es verdad, y eso lo comentábamos aquí, que a él, directamente a él se le robara. Si hablamos de sicarios, es que a esa persona en concreto que le robaron, fue el que llamó, que forma parte de esa banda narco, fue el que realmente llamó a este chico para hacer el trabajo sucio. Vamos a llamarlo así, para no poner la cosa tan horrible. Porque horrible es y mucho, ya os lo digo, ¿eh? Horrible es y muchísimo.
Yo os puedo asegurar que yo he visto las fotos de las chicas y no os las podéis imaginar. Porque son inimaginables. Yo os lo digo. Dicho esto, y para empezar un poquito a tener data y saber y darnos cuenta que esa información que nosotros estábamos dando en inicio era correcta, vamos a ver los pasos que han hecho o que han tenido que hacer para llegar a estos dos en principio. Al doble J, ay, perdona, al doble J. Es que aquí hay uno que se llama doble R y ya le cambió el nombre. Al pequeño J, se llama pequeño J porque el apellido, uno de los apellidos empieza por esa letra y su abuelo también, por lo tanto, él era el pequeño J, por eso le llaman el pequeño J. Eso lo sabíamos, pero bueno, lo repetimos para hacernos, a tener clara el mapa que vamos a hacer ahora, que os va a quedar clarinete todo lo que tiene que ver con esto. Y quién falta por detener y quién no, ¿vale? Y quién era cada uno de los que tenemos ahora en comisaría. Viendo la detención, vamos a ver que todo esto que hemos dicho en inicio es real. O sea, con la misma data que nos están dando los medios, vamos a corroborar nuestra propia info. Y vamos a tener el mapa exacto de lo que ha ocurrido, quién es quién y dónde está cada uno. Para ello, dadme 2 minutitos que coloque la pantalla y vamos a empezar con el primer bloque que yo denominaría, por decirlo de alguna manera, las detenciones. Las detenciones. Hablamos de, en principio, 2 de los 3 engranajes de lo que ocurrió ese día. Porque el tercer engranaje, y os lo dije desde el primer día, estaba ya directa, estaba preso. El tercero y el cuarto estaba preso. Primero cayó el tercero, luego cayó el cuarto y luego cayó el primero y el segundo. Y ahora me iréis entendiendo el porqué. Vamos a empezar a ver las detenciones y qué es lo que ocurrió y dónde, ¿vale? Para tener el plano en la cabecita. Dadme 2 minutos que voy colocando el vídeo y así no nos perdemos. ¿Preparaos, equipazo, para entender bien lo que está ocurriendo? Vamos a ello. Bueno, este es el momento en que detienen al famoso pequeño J, que lo detienen es que cuando estaba escondido en un camión de pescado. No es que lo trajeran con el camión de pescado, ni que el camión de pescado fuera el que lo estaba movilizando, sino, ojito, luego sabremos el porqué y el qué de todo, sino que en ese momento se escondió ahí, ¿no? Y sobre todo vamos a escuchar algo que él dijo alto y claro, ¿vale? Sobre cuando le preguntaron en inicio, ¿vale? Y va a ser interesante el escucharlo, muy, pero que muy interesante. Es el momento que lo detienen, que lo sacan de ese camión en el que estaba escondido, no es que viajara en él. Y ahora vamos a escuchar lo que dice. No estaba nadie. ¿Algo que decir a su familia? Que tienen que encontrar al culpable porque no toma nada que ver. Tienen que encontrar al culpable porque él nada tiene que ver. Y en cierto modo, tiene razón, porque él no es el que ordenó el asesinato de las 3 crías. Él no fue el que lo ordenó. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Veis? Hay una cosa que sí que es cierto que a mí me ha dejado helada, pero claro, eso es entendible en el hecho de que es que su abuelo era sicario, su padre era sicario y él desde la cuna mamó este trabajo. Es como el que su padre es panadero y su abuelo es panadero. Lo lleva en la sangre. Y es por eso que se le ve tan tranquilo en todas las ocasiones en las que da data a la prensa, porque la da cuando lo
detienen y lo da después de que sale de comisaría y lo llevan a la cárcel. Y veréis siempre que lo da con una tranquilidad que no le cabe en el cuerpo. Pero tenéis que tener claro que el hecho real es que este chico desde la cuna ha mamado el asesinato. Sé que lo que estoy diciendo es una burrada, pero es que es lo que es lo que tenemos. Un besito, compañera. Marian, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Cuál es su nombre, señor? Bueno, este es el segundo, el de a bordo, que sería el famoso Osorio, Matías Osorio, que fue al primero que lo detuvieron. Ojo que este fue, por decirlo de alguna manera, el cebo. El cebo. Porque en principio lo tenían localizado y lo dejaron seguir actuando para que pudiera conectar con él y poder arrestar al otro, al primero de a bordo, vamos a decirlo así, a lo que es el pequeño J. Y ahora sabremos el cómo y el por qué, porque en un momento determinado, que casi la Bullrich mete la pata, cuando parece que soltó que este lo tenían detenido, porque el otro no lo sabía. Lo tenían detenido mientras que un policía peruano usaba su teléfono para quedar con el pequeño J. Y ojo a lo que dice, porque también dice verdades. Hay que tener muy en cuenta lo que han dicho, porque hay algo que dice que tiene razón y que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Vamos a escucharlo. ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Por qué estás acá en el Perú? ¡Habla fuerte! Me trajeron de engaño. ¿Quién te trajo engaño? Unos narcos. sí. No, no. Ojo lo que dice. Me engañaron unos narcos. Y es verdad. Y os cuento. A este segundo de a bordo, la banda, la verdadera banda narco, lo sacó el mismo viernes de Argentina. Vía... para llevarlo a Perú, ¿vale? Fue la banda narco la que lo sacó, ojo lo que os estoy contando, porque ahora lo van a confirmar, la que lo sacó el mismo día que saltó la noticia, lo sacó de Argentina, este es argentino, ¿recordáis? Vía Bolivia, sí que es verdad que lo llevaron por la selva y por las montañas, hasta Perú. Y ojo el dato importante que voy a dar ahora. Se escapó de la banda y es cuando se puso en contacto con Pequeño J. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ojo al dato. ¿Qué quiere decir esto? Que él consideró que estaba en peligro de muerte en manos de la banda. O sea, aquí hay que hacerse una pregunta. Ya cuando saltó a los medios y se dieron cuenta del problemón, ¿la idea inicial era deshacerse de ellos? Porque él está diciendo la verdad. A él lo sacaron de Argentina, lo llevaron Bolivia hasta Perú por todo lo que es la selva y la montaña, y él se escapó. O sea, sé que no se fiaba de su propia, vamos a decir, banda. ¿Qué pasaba? Otra cosa distinta fue la del pequeño J, que él se marchó, me parece que era el jueves 25, cuando ya recaudó dinerín. Y él ya se escapó hacia Perú para, en principio, no lo tenía claro si se iba a encontrar con su segundo de a bordo o no, Pero es diferente. El pequeño J sí se quedó en Argentina, pero, vuelvo a repetir, al recaudar el dinero para poder salir, jueves 25, se escapó o salió del país cuando ya vio que la cosa se movía demasiado y que probablemente iban a dar con él. Mientras a fue la banda el que lo sacó. Es diferente. Pero vamos a continuar. ¿Qué haces durmiendo? No está subtitulado. ¿Desde dónde vienes? Yo vengo de Trujillo. Me vengo por
escapando así. ¿Cómo ha venido de Argentina? ¿Cómo ha venido de Argentina? Ahí me trajeron los mismos que esa. ¿Cómo? ¿Pues terrestre o cómo has hecho? ¿Por dónde la gente? Por Paraguay, por la selva, después de la Bueno, ¿está detenido Tony Valverde? Yo te voy a decir qué piensa la justicia, no lo que yo pienso. Que es lo que vale, no lo que piensa la justicia. Que este es el autor hasta ahora, Ojo. Esto es importante. Este trocito que os he puesto de información, lo que va a contar el presentador es lo que la justicia piensa que es cada uno, ¿eh? No la realidad o lo que se le imputa en este momento, sino que lo que la justicia cree de cada uno de los implicados. O de esos implicados en concreto. Porque a mí me sobra gente, vamos a decirlo así, y me falta gente. Y luego iremos viendo el porqué. Vamos a ello. autor intelectual. Pensó, planificó el hecho, lo ejecutó con sus segundos. Una mente macabra. Eso es, digamos, hasta Porque ahora no lo que nos cree la olvidemos justicia. que las torturaron y las descuartizaron. Sí, las llevaron planificadamente, hicieron cavar un pozo profundo en la casa, hablaron con Miguel, Miguel Villanueva Silva, peruano también, que era el dueño de la casa o la estaba usurpando. Pero voy por orden de jerarquías. Acá parece ser que este es el jefe. No le digo jefe narco, jefe de esta bandita. ¿Está bien? Matías Osorio está en el medio porque al parecer es el que comandó, y digo al parecer porque es lo que piensa la justicia, el que comandó o estuvo al lado de los que le dieron muerte a las chicas. Este llegó temprano, este sería el Jiménez. Está fallando, ¿eh? La justicia está fallando por pelos, pero está fallando. Pero bueno, vamos a ver lo que piensan. Este hizo los pozos. Ahora, te das cuenta que son todos amateurs, porque se fue en un remis con toda la bolsa llena de tierra, con Le dejó la espalda todo a la sucio, vecina. le dejó la espalda a la vecina. Digo, son amateurs, eso está clarísimo, ¿no? No lo hace menos asesino, ¿no? No, en absoluto. Digo que los roles... Sí, sí. También, ¿por qué los detuvieron tan rápido? Porque hubo muchas equivocaciones que cuando alguien avesado en investigaciones se da cuenta, rastrea rápidamente. Este hombre tiene un poquito más de experiencia, así todo hizo todo mal. Víctor Sotakuro. Estaba en una Volkswagen Fox de su sobrina, que la sobrina, ahora ya después vamos a ir a la parte de Florencia Ibáñez, le prestó la camioneta, pero ella también estaba arriba de esta camioneta. ¿Qué manejaba él? Manejaba la camioneta de apoyo. Cuando llevan la tracker a prenderse fuego para eliminar pruebas, Sotakuro estaba con la Fox esperando a los que engañaron a las chicas, las llevaron arriba de la camioneta y las trasladaron a la casa. Dame la plaquita de Sotakuro y de Ibáñez, por favor, Fede, que ahí pasamos a otra. Perdóname, Sotakuro con su sobrina Florencia están en la camioneta de apoyo cuando las dejan y las entregan en la casa para que las asesinen o están de apoyo para cuando van a incendiar la camioneta. Eso que acabas de preguntarme, lo contaron ayer los dos en fiscalía. Ayer los dos declararon, ninguno se negó a declarar. ¿Qué quiere decir esto? Que contaron, los dos tienen un miedo terrible, están espantados. Vamos a ver. ¿Los dos tienen un miedo terrible, están espantados? No. Todos y cada uno de ellos, excepto hasta ahora, el pequeño J, tienen un miedo terrible porque saben que corre peligro su vida. Excepto, vamos a decirlo así, los tres perejiles o soldaditos. Porque aquí hay tres que son soldaditos de poca monta y en este caso me refiero a la persona que hizo el pozo, que lo han colocado aquí que me parece extraño, pero lo han hecho, lo han colocado ahí en ese primer plano, que es el tal Víctor Lázaro, y los otros dos, que fueron los que limpiaban la zona. El tal, a ver dónde lo tengo, el nombre, Tony Valdés, no, perdón, no, ese es el pequeño J, lo siento, vale, aquí está. Daniela, la tal Daniela, Lara Ibarra y Andrés Parra. Daniela Ibarra, que son los que limpiaron. Y el Ángel... Y el Lázaro Víctor, ¿vale? El que cavó el pozo, esos tres son soldaditos de poca monta. ¿Que sabían a lo que iban? Seguro.
¿Que los unos sabían que iban a limpiar un asesinato y el otro que iba a hacer un pozo para un asesinato? Seguro. Pero son los tres perejiles de las perejiles de toda la vida. Ojo, pero, Miguel, el tal Miguel, que desde un inicio lo dijimos en este programa, Miguel Villanueva, el tal Miguel Villanueva, ese es un narco de la zona. Un narco, a ver, pasa o vendía tusi. Él tenía esa casa o utilizaban esa casa para fiestitas y venta. Y eso lo dijimos desde el principio. Vale, parece ser que la tal Magali hacía 4 meses que conocía a Miguel. Y que ahí se metió o se lió con este tema una chica que sí que debía consumir, pero poco más, ¿vale? Pero sí se metió en el aborágine del tema. Pero era Miguel. O sea, Miguel es uno de los integrantes de esta célula, vamos a decirlo así, nosotros le llamamos célula para entendernos, una célula de ese grupo narco, que tiene mucho que ver con el tema. Al igual que Florencia, la sobrina del tal Sotakuro. Tengo que mirar siempre el nombre porque me lío. O sea, el Sotakuro, Sotakuro, y la sobrina también. O sea, realmente a partir de Miguel para arriba estaría Miguel, el Sotakuro Sotakuro y la Florencia. Todos ellos saben quién es el narco real, el cabecilla real de la organización. En Argentina estoy hablando, Todos pertenecientes a la banda peruana, eso sí. A la banda peruana del Cártel, que sería la banda, la real, la típica, ¿cómo se dice? La banda del... ahora no me sale. Mira que le he repetido veces, del Pulpo. Sí, en Florencio Varela. Los que llevan de esa banda en sí, de la banda de Florencio Varela, o de la zona de que no solo cae Florencio Varela, o sea, sino todo lo de alrededor. O sea, lo que estamos hablando de los monoblocks, de Florencio Varela y de las villas. De la parte de la banda esta peruana, ellos, tanto el Sotakuro como la Florencia, como el Miguelito saben. O sea, para que me entendáis en organigrama, vendría el pequeño J, vendría el Osorio, que sería la mano derecha de él, luego iría el Sotakuro con la Florencia y Miguel. Miguelito sería más por la línea del Tuci y los otros más por la línea de la coca. Junto a, ojo, el sicariato, que es el que lo llevaba, es el pequeño J. ¿Vamos entendiendo? Ya lo iremos viendo conforme veamos cómo los arrestaron. Porque estos están cagados. Porque saben quién son o quién puede llegar a ser los de arriba, las cabezas del narco, allí, de ese grupo. Yo en principio me han llegado alguna chivatazo que podrían estar hablando de un tal papá y un tal abuelo como nombres clave. Pero eso es algún chivatazo que no lo tengo confirmado, ¿vale? También ahora os estoy diciendo cosas que sí vamos a confirmar conforme vayamos viendo el programa, pero hay cositas, por ejemplo, que se están lanzando que todavía no las tengo claras, ¿vale? Pero va por ahí. Por eso, tanto cuando detuvieron y lo hemos visto, al pequeño J, como cuando detuvieron a Osorio, y os dije, el uno dijo, fíjese usted que a mí me engañó la banda para traerme para acá, y el otro dijo que él no había sido. Él no había sido ¿quién? No había sido. ¿El qué? ¿Lo ordenó? No. ¿El que las asesinó? Pues probablemente tampoco, pero sí el que lo organizó.
porque es el sicario. Vamos a continuar. Por supuesto. Porque esto va para arriba. Cuando hablo de arriba digo que alguien más poderoso que todos ellos. Porque obviamente vos tenés a los que trabajan y manejan el narcomenudeo, Pequeño J y compañía, que están empezando en una aventura del narcotráfico, y tenés a los tipos que... Sí, pero ojo, sí que están empezando en el narcomenudeo porque le venía bien el hecho de que se podía traer a hijitos directamente desde Perú. Pero ojo que su primer trabajo y el más importante es el sicariato, como su padre y su abuelo. Vamos a ir viendo. Eso hay que tenerlo claro. son los que reciben los cargamentos que te vienen de distintos lugares. Perdón, Ahora, Carlos, no te quiero distraer, pero Sotacuro era quien detuvieron también en Bolivia y tenía una Sí. marca de una mordida en una mano Sí. y un rasguño en el abdomen. tenía el rasguño en el abdomen, yo no lo tengo probado, sí la Ok. mordida en la mano. Pero así todo yo lo contaba el Tenía otro más día, que que me mordida, parece que pero ahora la es veremos. importante, ¿no? Es importante más que nada por el hecho de que alguien o de algo se defendió. Claro. Los dos declararon, después de que declararon ayer, él volvió a Sierra Chica, ella quedó alojada en una dependencia de La Plata, se decretó el secreto de sumario. ¿Sabés qué significa esto? Que ahora sí hay información que no... Porque hasta entonces no había secreto de sumario. ¿Por qué se declara el secreto de sumario? Porque ellos sí han, vamos a decir, señalado al posible cabecilla de la banda narco. Ojo. O sea, sé a quién le robaron, quién ordenó a Pequeño J que montara este asesinato, vamos a decirlo así. Porque la gente es mala y dice y comenta, esta frase, me parece que aquí no la he utilizado nunca en este programa, pero sí la utilizo mucho en las noticias geopolíticas. La gente que es mala dice y comenta. Parece que antes de lo que ocurrió, hubo una reunión con las chicas. Quedaron en un sitio, o aquí le llamamos restaurante, una casa de comidas, como le llaméis ahí eso, para comentar qué estaba pasando, o decirles, mirar, esto es un problema, o aquí hay un problema, o incluso a llegarles a preguntar si habían sido. Ojo lo que estoy diciendo. Eso explicaría lo de la oreja de Lara. Recordad que lo comentamos al principio cuando hicimos el estudio inicial y os expliqué paso por paso, por lo menos aquí en España, parece ser que es mundial, pero bueno, yo, como lo sabía, os lo comenté, qué significaba lo que les habían hecho, lo que había trascendido en lo que es la jerga del narco, como lo que significaba, ¿recordáis? Y hablamos de esa oreja. O sea, eso cuadra completamente con lo que la gente que es mala dice y comentamos a seguir. sabemos, Claro. que nadie sabe, y ahí también... Y está bien que así sea. Sí, a ver, yo quiero decir esto. El doctor Adriana Rivas, cuando pide el secreto de sumario, lo hace porque también hay mucho abogado mediático. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto porque no es el primer programa que lo escucho. Se están quejando de no dan los nombres. No dan los nombres, pero sí que se están quejando de el hecho de según qué tipo de abogados lo que puedan sacar o no de la causa. Ahora lo que dice María Inma en Crónicas TV están hablando sobre la detención de Osorio y el Pequeño J, que a Osorio lo habían detenido en la mañana. Sí, es lo que estoy comentando. Correcto. Pero nosotros vamos un poquito más allá. Vamos a ello. Que está intrusando en la causa. Claro. ¿Y saben qué hacen? Muchos están metidos ahí adentro para pasarle información a colegas amigos, a adelantarse con información, pasarle información a gente que no tiene que tener información. Claro. Entonces el fiscal dice, ¿sabes qué? Ni ustedes, nadie va a tener acceso a la causa porque lo que declararon ellos dos es algo muy sensible. Volveme a la placa de los autores para ir cerrando esta historia. Es la última. ¿Qué pasa en las próximas horas? Lo que sí estoy en condiciones de decirles es que va a haber más detenciones. Y quizá
avance un poco más para arriba de Pequeño J. En un rato... Bueno, hasta aquí creo que nos hemos enterado, ¿no? ¿Alguna hay? ¿Pero qué ha pasado? Esperar, que me está fallando hoy. Me ha fallado la cámara, ahora la voy a colocar. Hasta aquí, creo que lo hemos pillado, ¿no? No sé si tenéis alguna duda y si la tenéis, pues yo os comento. Pero creo que hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? ¿O no, chat? ¿Hasta aquí lo tenemos o no lo tenemos claro? ¿Vale? ¿No lo tenemos claro? Si lo tenemos claro, yo no sé qué está pasando. No sé por qué no me funciona. Estoy intentando a ver si puede llegar a funcionar. ¿Por qué no funciona esta cámara? Pero si no pongo la cámara normal, creo que está claro por dónde vamos, ¿no? Ahora, lo que quiero que veáis, yo no sé por qué. A ver. No va, esa cámara no va, no sé por qué. Bueno, es igual. Vamos a trabajar solo con una cámara. Ahora lo que vamos a ver son unas declaraciones. Sobre todo me gustaría que os centréis bastante en la frialdad, ¿vale? En la frialdad. Clarito, vale. Pues es que vamos a subir. Entonces, hay que tener claro el inicio para poder ir subiendo para arriba. Vamos a ver. Ahora vamos a ver unas declaraciones del pequeño J interesantes. Sí que quiero, porque de verdad, la frialdad con que habla este chico es importante porque, jolín, estamos hablando de lo que estamos hablando, de un tío que se ha criado para ser asesino, que lo han criado para ser asesino, ¿vale? Y es cruel decirlo, pero es así. Y ahí os vais a dar cuenta de esa frialdad que tiene, ¿no? Luego hablaremos de las fotos y de todo lo demás, que os voy a enseñar las fotos de Sotakuro, de las manos. Es impresionante. Es impresionante. Vamos a ver. Interesante. Fijaros bastante en la forma... A lo que está pasando, usted estuvo... Tranquilo, que sale corriendo el pequeño J. Ya veréis qué frialdad y con qué naturalidad habla y cómo va soltando las perlas. Vamos a ello. A lo que está pasando, usted estuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué pasó con estas chicas? ¿Ah? ¿Tiene miedo usted de volver a la Argentina? No, soy para allá. ¿Ah? No, soy para allá. ¿Vas a ir para allá? ¿Tiene miedo a las autoridades? Quizás estás metido en lo que es tráfico ilícito de drogas de manera internacional, ¿no? ¿Qué tienes que decir tú a los familiares de las personas a las cuales se te está involucrando por haber asesinado? ¿Ah? Solo le buscas una sonrisa. ¿Ah? Por favor, un espacio. Por favor. A lo que está pasando, usted estuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué pasó con estas chicas? ¿Ah? ¿Tiene miedo? Sobre todo, ahora quiero que más o menos nos hagamos cargo. Bueno, habéis oído las respuestas. Él no tiene miedo, él va a ir hacia Argentina, eso dice. Luego hablamos del tema de las extradiciones y tal, pero es lo mismo lo que tiene este chico, ¿vale? El pequeño J que lo que tiene Osorio, que es diferente, ¿vale? Pero mirar con la tranquilidad que habla, que yo no tengo miedo, y es verdad, hasta se ríe en ciertas ocasiones. Es brutal. No hace falta el audio, que les hicieron a las chicas una barbaridad, pero lo dice hasta entre risas. O sea, quiero que lo veáis porque impacta bastante. Mirarlo la tranquilidad, él con la que habla, con la que da a entender. O sea, está, mirarlo. No, como si no fuera con él. ¿Veis? Esa tranquilidad, ¿veis? Hasta se ríe, se sonríe y habla como si no fuera realmente con él la cosa. Esto es impactante, pero es lo que os digo. Os quiero recordar el hecho de que este tipo ha nacido para esto y lo han criado para esto. O sea, no nos tiene que de algún modo servir o ser extraño lo que estamos diciendo, porque es así, ¿vale?
Con el tema de las extradiciones y todo esto tengo que decir algo. Lo que es por Osorio, tenemos que tener claro que al ser argentino, simplemente le van a expulsar. Los van a expulsar de Perú y lo van a entregar directamente a las autoridades. Pero ojo a porque este es peruano. ¿Vale? Entonces no lo pueden expulsar de su propio país. Por lo tanto, Argentina tiene que pedir la extradición a Perú. El problema está en que él pida un juicio por extradición, porque él no quiera ser extraditado. Entonces tendría que haber un juicio allí en Perú para ver si tiene validez o tiene peso toda la documentación que tienen en Argentina para poder extraditarlo por asesinato o por homicidio. Ojo al piojo. Lo que os estoy diciendo, O sea que a no ser que les corra prisa por ciertas cosas que luego hablaremos, de aquí a aquí cositas que a mí me rayan, en el sentido que no me encajan, la rapidez, vamos a decir, con lo que se ha movido, sobre todo con lo que tiene que ver con él, en concreto no con los demás, pero sí con él. Incluso te diría con Osorio, pero bueno, lo podemos dejar a un lado, vamos a decir con él, concretamente, y por eso la tranquilidad y por eso todo esto. Pero ahí sí que podríamos tener un pequeño rifirrafe en los países, de la forma o no que lo puedan extraditar. Lo que os decía, que lo pueden hacer rápido porque corre prisa o porque les interesa. Yo diría más que por lo que les interesa, puede ser. Pero en una orden general, este chico podría tardar de un mes a mes y pico a ir a Argentina. Es lo que os estoy diciendo, Ana, tal cual, así. Sí que hay convenio, van a pedir la extradición, pero la extradición lleva unas líneas de curro. El país tiene que pedir la extradición, el país de origen tiene que darla. En el caso de Perú parece ser que hay un juicio por extradición. Si lo quiere pedir él, no quiere volver a Argentina, y esos pasos son largos, a no ser que por algo que da que pensar se aceleraran las cosas, ¿vale? Él puede ser que no pida ese juicio y pues ir para Argentina, y yo creo que en un mes o 3 semanas podría estar en Argentina. Es diferente al tema de Osorio, que lo expulsarán, imagino que en un día o un par de días, igual mañana ya está en Argentina, ¿vale? O sea, o como mucho vamos a ponerlo largo, el lunes está en Argentina. Yo lo estoy poniendo muy largo, pero yo creo que del jueves al viernes Osorio estará en Argentina, ¿vale? Esto es así. Pero es importante, muy importante, las declaraciones, que es lo que vamos a ver ahora, que va a dar la policía peruana. Estaros alerta a lo que dice la policía peruana, y ahí nos damos cuenta, ojo, ahí nos damos cuenta que es cierto lo que estamos diciendo. Solo hay que escuchar. Esperar un poquito, que coloco todo bien, que no tenemos prisa y hay que entender bien. Si os perdéis me lo decís, porque esto es importante hacia el final del directo, cuando tengamos todo clarísimo, Escuchar atentamente es muy importante. Exactamente, Yasna. Bueno, que he hecho que no le he puesto el audio. Madre, cómo estoy. Vamos a ver. Ahí vamos, ahora sí. Sicarios. Escucharlo otra vez. Sicarios. No narcotraficantes. No miembros de un cártel o cartel. Sicarios. Por lo que estoy diciendo, porque se confirma 100% que tanto el papá, ese que ya dijimos en su momento cuando vimos la información
que murió de 13 balazos. No, de unos balazos a los 13 años, ya me voy, perdón. A la edad de 13 años que tenía este chico, el pequeño J. Ojo lo que ha dicho, que es así: acciones de sicariato. Punto. Vende drogas, sí. Pero su primer trabajo, vamos a decirlo así, es el sicariato. Siempre lo fue. Ahí está diciendo María una cosa muy importante, que es el hecho de la apertura de los teléfonos móviles. De la apertura de los teléfonos móviles. Del Magalí Celeste y de Miguel. Ojo. Por supuesto también, pero imagino que él dará la clave, porque está ayudando del señor de las manos. Yo es que le llamo el señor de las manos. Es que ahora la vais a ver, que es brutal. Lo de las manos es... ¿Recordáis cuando con el caso Paloma y José estuvimos viendo la cara del hermano de Omar, que decía que era un herpestóster y se veía... Bueno, pues si esto estaba claro en el momento que lo vimos, ahora que os voy a enseñar las manos de este tipo, vais a ver que blanco y embotella leche de Sotakuro, me cuesta este apellido, de Sotakuro, blanco y embotella leche, ¿vale? Esos móviles tienen mucho, porque por supuesto que lo tienen, porque a mí, y esto es una hipótesis mía, me da a entender que o Sotakuro o Miguel fueron los que pusieron en conocimiento que no del trabajito en concreto, pero sí que el cabecilla, vamos a decirlo así, necesitaba pues bueno, planificar, o que planificara el señor pequeño J la actuación. ¿Por qué os voy a enseñar las fotos de susodicho? Porque estas fotos, esperar que limpie la pantalla, indican... Porque mirar, ¿cuánto hace ya? Una semana y pico del hecho. Mirar cómo lleva la mano. Este es en el momento de la detención, Es una de las manos, ahora os voy a enseñar las dos. Mirad cómo la lleva de hinchada y cómo la lleva de mal. Ojo. Semana y pico ya de la muerte de las crías. Y mira cómo lleva la mano. Esto no se lo ha hecho pelando patatas. Incluso dicen que puede llevar hasta un mordisco. Aunque aquí yo le veo más corte que mordisco. A no ser que sea por el otro lado. Vamos a ver la otra foto. Vamos a ver esta otra ahí. Ahí está. Ahí sí que está el mordisco, ¿veis? En la otra sí. Hay que... Espera que quito el chat porque justamente estoy siempre en medio, equipo. Siempre en medio. A ver, voy a retirar un momentito el chat. Porque si veis en la fotografía de la parte izquierda vuestra, la primera mano que se ve ahí sí que es, ¿veis? Cómo se nota un mordisco. En la otra es más bien cortes, la de abajo. Porque parece ser, la gente que es mala dice y comenta, cuando digo que la gente mala dice y comenta es información nuestra, que tanto Magali como Miguel, como este señor y Florencia estuvieron cuando las chicas fueron torturadas. O sea, sí, en principio, lo que sería la pareja, Miguel y Magali, y lo que sería el Sotakuro y su sobrina Florencia, parece ser que la gente es mala, vuelvo a repetir, dice y comenta, que posiblemente estuvieran cuando estaban torturando a las chicas. ¿Vale? ¿Estamos? Supuestamente. Aparte de Osorio
Y no sabemos, y ahí lo dejo, que pudiera estar tanto el pequeño J como el personaje en cuestión que mandó que se ejecutara, vamos a decirlo así, el acto, ¿vale? Esto sería lo que tiene que ver, vamos a decirlo así, para cerrar este bloque, el tema de las detenciones. Detenciones, sobre todo, en la segunda parte de las detenciones, porque en primera parte estaríamos con las personas de la limpieza, con las que engancharon en el hotel, con la persona que cavó el pozo, y luego ya nos iríamos a esta segunda parte de las detenciones, que sería la del Osorio con su sobrina Florencia, y los dos cabecillas, vamos a decir, el cabecilla a la mano derecha. Ahora, vámonos con un segundo bloque, para entender muchísimo más. No os habéis perdido, ¿no? Vamos bien. Si os habéis perdido, tenéis alguna pregunta, es ahora, porque ahora viene lo gordo, ¿vale? Entonces, esto es para que tengamos claro las detenciones. Por supuestísimo, como ya se sabe, esta gente, ellos iban hacia la zona donde es Eriundo J, el pequeño J, que es donde está su clan, ¿vale? Ahí iban los dos, en Perú. De hecho, recordad que era Trujillo, en Perú. O sea, iban a Trujillo, sobre todo WJ iba, oído WJ, es que no sé por qué. El pequeño J iba a Trujillo, iban a ir a Trujillo. Y por supuesto había quedado con Osorio para ir a Trujillo, porque allí está enclavada una banda que es una de las líneas clave de quién es el principal el principal cárter, que sería el cárter de los del pulpo. Esa banda en concreto se llama Injertos Nueva Jerusalén, que es a la que pertenece directamente el pequeño J. Y parece ser que el jefe o el personaje de la banda peruana al que le robaron. Sí, va a su ciudad natal. Esa pata, vamos a decir, se llama Injertos Nueva Jerusalén. Y ahí es donde debe pertenecer directamente al que le robaron, o al cabecilla de la banda peruana en Argentina. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, hijo, sí, vaya nombrecitos. Si miráis el liote que tengo yo por todos los lados apuntado, entre lo que me van diciendo, la gente se me le dice, comenta, y lo que va saliendo, me tengo unos planes aquí, entre las carpetitas del ordenador y los planes, pero hasta aquí lo he dicho bien. ¿Tenéis alguna duda? Porque ahora ya vamos a subir de categoría, ¿vale?